Bien, buenas tardes, señoras y señores. Sean todos bienvenidos a la Real Sociedad Económico-Matritense de Amigos del País. Ya saben ustedes, siempre les digo, es el edificio civil más antiguo de Madrid y han entrado ustedes por la puerta civil más antigua de Madrid, datada en el primer tercio del siglo XV. Bien, soy Luis Albero, el interventor de esta Real Sociedad, y me dispongo a presentarles en el ámbito del mes de marzo, que es el mes de la mujer, una conferencia que nos trae aquí para la presentación de una obra de una joven escritora, R.K. Jaffa. Ya empezamos con las frases hechas que no me gustan. Aquí se suele decir eso de R.K. Jaffa, seudónimo bajo el que se esconde Raquel Jiménez Martín. No, Raquel Jiménez no se esconde bajo ningún seudónimo ni ante nadie. Raquel es Raquel y escribe con un seudónimo, simplemente. Yo, Raquel Etra, la amante de Alfonso VIII, es la obra de la que hoy tengo en mis manos la cuarta edición. Lo pone aquí, ¿verdad? Sí, la cuarta edición. Felicidades, Raquel, es la cuarta, pero estoy seguro de que no será la última. Es una obra que cuenta una serie de sorprendentes revelaciones sobre nuestro pasado, sobre un apóstol, un rey, un santo, sobre templarios, catedrales, todo ello en el marco de la Reconquista y en ese pozo sin fondo de sucesos y de hechos que es la Biblia. Y todo ello en el camino, en esa ruta mágica que es la ruta Xacobea, el camino de Santiago, y que marcó Raquel hasta el extremo de hacerla concebir la obra que hoy tenemos en nuestras manos. Es una obra sorprendente, por lo que cuenta y sobre todo por cómo lo cuenta. Está escrita en primera persona. Permíteme que te diga, Raquel, que es una valentía enorme escribir hoy en día en primera persona, es muy osado. Y nos permite adentrarnos aún más, si cabe, en el interior de ti misma. Dos mujeres, la de la obra, Raquel, Rayel y Raquel Jiménez. Todos estos lugares, conceptos y personas son las tesis que nos presenta la autora sobre hechos ciertos y contrastados de la historia y de una serie de asombrosas coincidencias en la vida de Raquel y en la historia. Cuando lo lean se harán las mismas preguntas. ¿Son señales? ¿Son coincidencias? Lleguen ustedes a las conclusiones que quieran. Dentro de esta obra, dentro de esta novela, hay también un gran trabajo de investigación y eso, en los libros que hoy en día se escriben, es muy meritorio, es muy de agradecer. Pero para dar fe de todos estos hechos históricos, contamos con una especialista para darnos el correcto marco histórico de donde se desarrolla esta obra. Me refiero a María Nieves Sánchez de la Torre. Otra frase hecha, aquí se suele decir, ¿es una vieja conocida? No. Nieves es una joven conocida de la Matritense. No me gusta el término de vieja conocida en absoluto. Nieves es doctora en Geografía e Historia, especialidad en Historia Antigua por la Universidad Complutense de Madrid y su tesis doctoral versó sobre la religión romana en la Bética. Ha publicado infinidad de trabajos y artículos, pero en todos ellos, sea el lugar o el momento histórico al que ellos se refieren, siempre se aprecia lo que yo he llamado siempre la comprensión de los profanos, es decir, un lenguaje científico exacto en sus conceptos y términos, pero a su vez comprensible para el común de los mortales, lo cual es muy de agradecer por parte de nosotros, los que somos mortales y profanos. Hoy, querida Nieves, te vamos a extraer de esa Alejandría, crisol de culturas, te vamos a extraer de las figuras de Catalina Hipatia, del arte de esa etapa horrorosa de la Segunda Guerra Mundial en Centro Europa del Holocausto, y te vamos a pedir que nos ilumines en un momento y lugar más cercanos a los primeros pasos de la humanidad, que fueron aquellos de Göbekli Tepe. Todas estas conferencias las recordarán ustedes porque las ha impartido Nieves en esta misma sala. Hoy te pedimos, Nieves, luz sobre la España cuando aún no era España, de la Edad Media y del primer tercio del siglo XV, en un lugar tan próximo como Hospital de Órbigo en León y de los personajes de Suero de Quiñones y del rey Juan II de Castilla, en ese mundo de justas, torneos y pasos honrosos. Para presentarnos a Raquel, tenemos hoy aquí a Jorge Pintó Sala, abogado de los ilustres colegios de Madrid y Barcelona, académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y miembro de la Orden de Mérito Civil concedida por Su Majestad el Rey Felipe VI, académico de la Academia Internacional de Ciencia, Tecnología y Educación y Humanidades y fundador de la Asociación Española de Derecho Constitucional, e infinidad de reseñas y hechos que le acreditan como uno de los más reputados especialistas en derecho societario y mercantil, pero sobre todo conocedor de la persona y de la obra de Raquel Jiménez, de ahí que hoy le tengamos con nosotros para que nos ilumine sobre la figura de esta escritora.
Por último, y no por ello menos importante, les anuncio que tendremos entre nosotros a Manuel Sanz, que está por ahí, escondido. Manuel Sanz, gran narrador y versolari, como se dice en vasco, al que hoy pediremos que abandone por unos minutos la hostería del laurel y a don Juan Tenorio, e incluso que no nos recite versos de Machado o Miguel Hernández, sino que ponga voz a Suero de Quiñones, protagonista del Paso Honroso. Y también tenemos a Eduardo Paniagua García Calderón, arquitecto, compositor y director de orquesta y músico medievalista, fundador de los grupos Calamus, Oquetus y sobre todo el Im Vaya en 1994, en honor al filósofo, médico, poeta y músico musulmán Aben Pace. Funda y dirige el sello musical Neuma. Es también premio de música clásica en el 2009 por la Academia de Música de España. Eduardo nos iluminará sobre la música de aquellos tiempos. En definitiva, señores, como ven, tenemos todos los ingredientes para celebrar una conferencia, la de esta tarde, que por su contenido, por el momento histórico que se narra y por la calidad de las personas con las que contamos, promete y mucho ser sumamente interesante. Les deseo enormemente que la disfruten escuchando a sus protagonistas y, a ser posible, eliminando el sonido de sus teléfonos móviles. Cedo la palabra a Jorge Pinto, que nos presentará debidamente a la auditora. Muchas gracias. Muchas gracias. Decía un reputado jurista, el notario barcelonés Faust, que el agradecimiento es una flor que muchas veces no llega a florecer, se marchita antes de llegar a florecer, cuando el agradecimiento es un deber no solo moral, sino incluso jurídico. Y yo lo primero que quiero decir es transmitir mi agradecimiento a esta noble institución por organizar este acto y, cómo no, a la autora por su invitación a participar en el mismo. Perdón. Dicho esto, yo ahora cuando leía el libro de Raquel, me acordaba de hace unos años que participé en un acto en Nueva York que convocó una famosa firma de abogados y auditores, Iguay, con el Hospital Mont Sinaí, y que trataba de nanomedicina y derecho. Y había un famoso cardiólogo español, el doctor Fuster, que decía que curiosamente los investigadores españoles se caracterizaban muchas veces por romper los protocolos científicos y al romperlos igualmente conseguían llegar a evidencias homologadas desde un punto de vista científico, es decir, que eran verificables. ¿Y eso cómo lo hacían? Él decía, a base de inteligencia, de mucha preparación y también de tener una capacidad especial. ¿Y eso por qué lo digo? Porque la literatura de Raquel Jiménez, como ella utiliza el lenguaje, me recordaba esas palabras, porque realmente Raquel es una autora, una escritora que coge el lenguaje, el continente que tiene que traspasar su contenido, lo que ella quiere decir, y lo adapta a su objetivo, pero con una valentía y con una agilidad increíble. Y eso le produce un resultado magnífico, porque consigue transmitir y consigue que el lector pueda entender lo que ella nos quiere decir. Perdón. Escribir, yo siempre digo que es un acto de profunda generosidad. Cuando una persona escribe un libro, está transmitiendo todo su conocimiento inmediato a los lectores, a las personas que están a su alrededor, a los que la leen. Y además, Raquel Jiménez Martín lo hace con una valentía magnífica, como decía el introductor, en primera persona. Y eso tiene muchísimo, muchísimo valor. Y después lo hace también con pasión. Y a mí incluso a veces me recuerda a Cavafis, ¿no? Porque es aquello que explica la vida, que como decía Cavafis, que casi masticándola, ¿no? Bebiéndola. Y eso es impresionante, ¿no? Porque Raquel se ve que vive lo que te explica. Estás con ella cuando te lo está explicando. O sea, lo hace con osadía, con pasión, con eficacia. Magnífico, de verdad. Y después también tiene su obra, esta obra en concreto, otra característica que yo creo que es muy importante. Pasa con gran facilidad de lo íntimo a lo universal. A veces me recuerda un poco a la pintura romántica, ¿no? Que puedes ver en una obra, en primer plano, una hoja con todo el mínimo detalle, alzas la vista y ves a lo lejos la silueta de un valle y puedes ver lo íntimo, lo lejano, lo mediano, todo con mucha facilidad. Y eso en literatura no es fácil de hacer. Yo leyendo el libro de Yo Rachel Ezra, pues he tomado un vino con la autora, un vino blanco,
he disfrutado de una Gilda, y después, al mismo tiempo, siguiendo su lectura, he alzado la vista y ella misma trae al libro a personalidades de diferentes especialidades y por ejemplo, ahora recuerdo, ¿no?, aquel escritor que ella cita, ¿no?, sobre Stanley, que habla de la importancia de la reconquista, ¿no?, una hazaña que a veces no está suficientemente valorada y que ha significado y ha hecho posible que nuestro país y nuestro continente y América se funde en unos estados que tienen como fundamentos básicos la cultura judeo-cristiana, que ha permitido estados que se desarrollen desde el punto de vista del respeto a la dignidad del ser humano. Cosas como estas, o la desamortización de Mendizábal y otros tantos temas. Es decir, ella pasa de un tema absolutamente íntimo a temas universales, y todo con mucha facilidad. Pasa del día a día, de una herramienta cronológica que ella utiliza, que es de hoy a España medieval, y todo con agilidad, con naturalidad. O sea, y eso es, para mí, es uno de los temas más importantes que ella ha conseguido. Después también es muy valiente porque Raquel nos explica incluso temas personales suyos. Yo tengo que confesar que cuando ella habla, por ejemplo, del traspaso de su padre en la obra, yo me emocioné porque también lo he pasado, y qué bien explica, ¿no?, el sentimiento de una persona cuando se te va un padre, cuando se te va un ser querido. Eso es algo que también no mucha gente lo sabe transmitir. Y cuando decía esto, me recordaba también a Pedro Gimferrer, el académico y gran poeta, que decía, hombre, los buenos escritores, poetas, novelistas, ensayistas, si saben tratar cosas esenciales, sentimientos esenciales del ser humano, se entienden en cualquier parte del mundo, con independencia de que sean culturas radicalmente distintas. Yo estoy convencido que esta obra de Raquel Jiménez Martín se puede vender, se puede leer, lo puede leer un chino, un chileno, un español, por supuesto, pero cualquier persona del mundo, porque toca temas que son esenciales. Yo, para finalizar, porque sé que hay personas aquí mucho mejor preparadas, sí quisiera decir también que yo, como la autora, también creo que Raquel, la amante de Alfonso VIII, existió, y que si no se le ha dado más luz probablemente es por su condición de judía, que en aquella época pues era algo complicado. Y también aprovecho para reconocer al pueblo judío todo lo que ha hecho por la civilización, por la historia de España y por la civilización del mundo actual. Muchísimas gracias. Buenas tardes, muchas gracias, Luis, y a los demás por vuestras palabras y por haberme invitado. Y bueno, vamos a hablar de un poco de contextualizar los dos. A ver, en el libro se cuentan muchísimas historias, muchas cosas, pero sobre todo se basan en dos partes, ¿no? En el siglo XI, XII y XIII, más o menos cuando Alfonso VIII, rey de Castilla, se enamora de una judía que se llama Raquel, y que, bueno, esos son los amores de él, ¿no? Y después pasamos al siglo XV, Consuelo de Quiñones y el Paso Honroso. Entonces vamos a hablar un poquito de esos dos periodos de tiempo. Están dentro de las dos de la Edad Media y luego de la Baja Edad Media, que es del siglo XI al siglo XV, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento, ¿qué encontramos en Hispania, ¿no? ¿Qué encontramos en Hispania? Bueno, pues encontramos una serie de características. Por ejemplo, tenemos, sobre todo por el auge urbano, por el comercio que es muy importante, que empieza la burguesía. También encontramos, por ejemplo, la centralización del poder monárquico frente a los nobles. Podemos encontrar también la fundación de las primeras universidades, que el germen lo va a hacer Alfonso VIII. Vamos a encontrar también otras cosas, vamos a encontrar religiones, vamos a encontrar las tres religiones que son la cristiana, la judía y la musulmana, ¿no?, la islámica. Entonces, es un periodo pues, muy importante por eso. Vamos a encontrar esoterismo, vamos a encontrar la cábala, vamos a encontrar una serie también de lo que vamos a llamar herejías, el catarismo, ¿no? Entonces, es muy importante. Estamos hablando de la Edad Media, la edad de los caballeros, las cruzadas, el temple, los enfrentamientos entre judíos, cristianos y musulmanes, pero también entre la convivencia de estos tres pueblos y unas ciudades que son las principales que pone en el libro Raquel, que sería Toledo, que sería Burgos, que sería León, que sería Madrid y que también sería el Camino de Santiago. El primero sería Alfonso VIII. Alfonso VIII
es el siglo XII y XIII, y es conocido por el de las Navas o el noble. ¿Por qué? Porque en esa época es cuando él va a conseguir la batalla de las Navas de Tolosa, va a conseguir a los almohades expulsarlos de la parte de Toledo. Es verdad que él está casado con una mujer que es muy importante también, Plantagenet, ¿no? Y esta señora le va a dar 10 hijos, ¿no? Pero él parece ser que tiene una aventura con Raquel, la Fermosa que llaman, ¿no? Esto ha dejado un bellísimo rastro literario. Hay muchísimas obras sobre Alfonso VIII y la vida de Raquel, ¿no? Que muchos historiadores dicen que es una metáfora y otras personas piensan que sí que de verdad existió. Yo pienso que sí que de verdad existió dentro del contexto a lo mejor no de la forma que nos han explicado, pero puede ser. Tenemos las dos fuentes principales, sería la de Alfonso X el Sabio, que escribió una historia, la histórica de España, Crónica General, y luego también la plasmación en un manuscrito, Castigos y Documentos de Rey don Sancho, que es una literatura didáctica y moralizante de aquella época, lo típico del siglo XIII. Está escrito en 1292. Alfonso VIII, estuvo casado con Leonor de Plantagenet a partir de la edad de 15 años, y es cuñado de Ricardo Corazón de León y de Juan Sin Tierra. Fíjate que personajes también muy vinculados a la historia y a las leyendas. Él lucha por primera vez en 1195 contra los almohades en la batalla de Arcos, que la pierde. Esa batalla parece ser que no iba muy preparado para esa batalla, no hubo muy buena organización, pero las fuentes de aquella época que culparon que él había tenido una amante judía y que Dios le había castigado por eso. Pasado el tiempo, en 1212, el 16 de julio, ya parece que se había arrepentido y entonces está la batalla famosa de las Navas de Tolosa. La batalla de las Navas de Tolosa, él gana a los almohades y ha pasado ya la historia. Esto se desarrolla en Úbeda, Jaén, y la persona, el señor que lucha con ellos, los almohades, se llama Mira Mamorín. Fue una coalición cristiana organizada con algunos de los reinos de aquella época, pero sobre todo le ayudaron dos personas, Pedro II de Aragón y Sancho VII de Navarra. En ella el ejército almohade deja muchísimos lugares que lo van a coger los cristianos. En ella se derrota al ejército almohade. Y es una de las leyendas también que hay, es que un pastor, un guía, un pastor, que consigue llegar a la tienda roja donde está Alfonso VIII para decirle un paso seguro para poder derrotar a los almohades, ¿no? Este señor, parece ser que dicen que era prisionero, que podía estar por Cuenca o podía estar por otras de las zonas de aquel sitio, y que había recibido una visión divina para ayudar a los cristianos. La otra de las leyendas dicen que esta persona, que se llama Martín Araja, es un cristiano cautivo, que podía ser San Isidro Labrador. Entonces la verdad es que había sido San Isidro Labrador el que se había acercado a Alfonso VIII para ayudarle a esto. Todo el reinado de Alfonso VIII gira alrededor a la lucha contra los almohades, ¿no? Los cristianos contra los árabes. Es una conquista y también es algo religioso. Se considera como una cruzada. Pero aparte de todas las batallas, toda la batalla importante de las Navas de Tolosa, también hay que decir que en su corte hay muchísima cultura que se lo van a dar estos árabes, se lo van a dar estos judíos que están allí trabajando con él, ¿no? Y entonces es muy importante porque en el conocimiento de los cristianos podemos ver la influencia de los judíos y de los islámicos. La historia cristiana de las Navas de Tolosa, que quedó grabada en toda la memoria histórica y sigue actualmente haciendo que la gente escriba sobre ellas. Es un hito fundamental en la historia de las relaciones bélicas entre cristianos y musulmanes, pero hay diferentes hipótesis. Algunos interpretan, se siguen interpretando, que la batalla fue el golpe de gracia que acabó con el imperio almohade, incluso llegando un poco más lejos, que causó la ruina definitiva del Andaluz. No parece que fuera así. El poder almoráve no se colapsó por esta batalla, sino que se colapsó seguramente porque ellos mismos ya tenían confrontaciones entre ellos, no estaban muy unidos. Y esto pudo ser también una de las ventajas que contó Alfonso VIII.
al no estar ellos muy unidos, pudo derrotarlos, ¿no? Y no acabó tampoco con el poder de los almohades en el Andalus, ¿no? Porque tras la batalla los poderes islámicos siguieron allí en el Andalus, ya sabéis, y tardaron otros 300 años más o menos, que son 280 años, hasta que luego ya fueron expulsados en 1492 por los reyes católicos. Por lo tanto, es un poquito exagerado a veces, o quizá simplificador, decir que la batalla de las Navas de Tolosa había acabado con el Imperio almohade. Había acabado con la parte del Imperio almohade donde estaba el Reino de Toledo y demás, pero en Andalucía pues no. La victoria de las Navas de Tolosa sí que es importante también por una cosa, porque no dura más de 30 días, pero aunque no puso fin a la Reconquista, hay que reconocer que fue muy importante para los cristianos porque cogieron muchas plazas que estaban por la zona de entre el Tajo y el Guadiana, desde Españaperros, cogieron todas estas plazas y que fueron para los cristianos. La batalla ha servido para crear una época, para cerrar una época, mejor dicho, para hacer una época del siglo ya XII y XIII, y que luego va a ser muy importante porque va a haber mucho poder. Otra fase histórica que va a ser la conquista del siglo XIII. Por lo tanto, Alfonso VIII fue un rey que tuvo un amante, que fue una judía, Raquel, la Fermosa, y que nos explica un poco también que había seguramente dentro de la corte una influencia judía cuando él podía conocer a estas personas, a estas mujeres y casarse con ellas. Digo que puede ser algo de leyenda, puede ser algo de verdad, puede ser, lo más seguro que sí, porque él también a lo mejor se casó muy joven, con 15 años, pero su mujer tenía 10 años, era muy joven y a lo mejor en aquella época pues pudo tener a esta señora, a esta mujer judía que debía ser muy hermosa. Y luego la segunda parte sería el paso honroso, Suero de Quiñones, que es el siglo XV, más o menos seguimos en la Baja Edad Media. Es una gesta tanto legendaria como real. Parece que es un cuento, con todos los ingredientes de una novela de caballería o una leyenda, pero el hecho sí que fue histórico. Estamos en el año 1434, donde reina Juan II de Castilla. Es el padre de Enrique IV y de la reina Isabel Católica. Este señor está caracterizado porque tuvo un largo reinado, pero no debía ser una persona tampoco tenía mucho carácter, sino que tenía un poquito de debilidad de carácter, y entonces tuvo un marido que es el famoso Álvaro de Luna. También había muchos conflictos con los infantes de los reinos que había en aquella época, porque en esa época había reinos distintos, ¿no? Son los infantes de Aragón y la nobleza. Aunque era una estabilidad política, y Álvaro de Luna fue el que gobernaba un poco, sí que también había, como en la época de Alfonso VIII, un centro cultural, fue también su zona, un centro cultural de las artes y que también estuvieron también los judíos presentes en ello como es normal. Este hecho que ocurrió en el puente Órbigo en 1434, ¿no?, tuvo lugar un paso de armas, y ya este sitio era conocido ya. ¿Por qué? Porque en el año ya 456 los visigodos tuvieron allí una batalla para expulsar a los suevos también de Hispania, que tampoco consiguieron hasta luego más tarde, en el 595, con Leovigildo. Bueno, en esa época fueron liderados por Teodorico II y estaban también ayudados por Roma. Derrotaron drásticamente a los suevos de Hispania, y esta victoria visigoda sí que marcó el comienzo de lo que iba a ser luego la expulsión de los suevos. Quiero decirte que el río Órbigo ya era conocido. También, ¿qué podemos entroncar aquí en esta época? Pues podemos entroncar aquí el Camino de Santiago. El Camino de Santiago había sido muy famoso desde el siglo IX, desde que se descubrió el supuesto cuerpo de Santiago el Mayor. Entonces había habido muchas peregrinaciones, habían decaído un poco, pero en el siglo XV vuelven otra vez a tener auge, ¿no? Y como dice la aparición caballeresca, la que realizan caballeros procedentes de toda Europa, impulsados más por un afán aventurero que por motivaciones religiosas. Eso es más o menos la época del siglo XIV y XV. Decir también que peregrino significa extranjero, o la persona que viene de fuera, no es lo que nosotros a lo mejor consideramos ahora un peregrino. Y decir que también en el siglo IV después de Cristo hubo peregrinas, como estamos en el
mes de la mujer, hubo muchas peregrinas hispano-romanas, ¿no?, que fueron también a sitios especiales, como antes era Santiago o Roma, ellos fueron a Jerusalén. Tenemos a la famosa Egeria, como podemos tener, por ejemplo, a Melania la Mayor, a Melania la Joven, etcétera, etcétera. Hubo muchas mujeres que ya en el siglo IV, incluso antes de la llegada del cristianismo, que hicieron peregrinajes, ¿eh? Eso también es importante. Nos hallamos en tiempos de la época caballeresca y el amor cortés. La idolatración de la mujer, el servicio a la dama y aquellos aguerridos caballeros ponían sus ojos en el contrapunto de su rudeza. La delicadeza de las féminas, que les correspondían portando orgullosas, incluso manchado de sangre, el jubón o túnica sin mangas que su caballero había lucido sobre la armadura durante el combate, según Carlos Taranilla. Es decir, nos encontramos con un panorama distinto al Alfonso VIII, en que los caballeros luchan por una dama. Y aquí aparecen también otra vez las tres religiones, como en el otro sitio igual, está el catarismo igual, y luego está el culto a los santos y el culto a las reliquias. Esto también es muy importante en esta época, porque parece a lo mejor una tontería el culto a las reliquias, pero es la verdad que es muy importante. El culto tanto a las reliquias de los santos o los huesos o tal, o alguna reliquia relacionada con Jesucristo o con algunos santos, es importante porque hace que estas personas, cuando tienen una reliquia, lo que hacen es intentar, a partir de esa reliquia, tener contacto con ese santo, ¿no? Esto lo dice Peter Brand, que el culto a los santos como las reliquias se convirtieron en un elemento clave de la identidad occidental. Pero también es una ventana donde podemos ver cómo era la sociedad de aquella época, la cultura, cómo era la religión de aquella época. Había lo que nosotros podemos llamar supersticiones, ¿no?, ahora mismo, pero la verdad que era una religión muy profunda. Se valoraba siempre a los santos. ¿Por qué? Porque dice que estas personas estaban más en contacto con la divinidad y a través de ellos podíamos llegar a que nos concedieran favores, ¿no? Ibas a Santiago de Compostela o ibas a algún santo para que te concediera a lo mejor salud, que tu amada te quisiera, etcétera, etcétera. Los dice que son nuestros amigos invisibles y las reliquias eran la forma física de interactuar con ellos. Y tenemos que plantearnos también la Edad Media, que no es una época oscura, no es una época oscura, sino que es una época también muy vitalista, la continuación del Imperio Romano, del Imperio de Bizancio. Es una época de innovación cultural donde también cambian un poco la sociedad y demás. Para terminar un poco, diremos, las historias de amor entre reyes cristianos y mujeres judías está muy consolidada, ¿no? Hay muchísimas cosas importantes sobre ella. La más importante sería Alfonso VIII y Raquel, ¿no?, la conocida como la Hermosa, que puede también significar el conflicto entre los cristianos y los judíos, que siempre han sido perseguidos en España medieval. Tiene algunas connotaciones y paralelismo con quién. Por ejemplo, pues con Rosamunda Clifford y Enrique II de Inglaterra, que era el padre de Leonor de Plantagenet también, que pudo transmitirse a través de la caballería juglaresca, pudo transmitirse a los castellanos y coger ellos un poco esta leyenda para Alfonso VIII y Raquel, ¿no? Partiendo de estos amores difíciles, tenemos en la Biblia también a David y Betsabé. También esta mujer, que era la mujer de Uría, que es un hitita, que también consigue acostarse con ella y tener algunos hijos, pero también Dios se enfada con él. Tenemos a Jacob, el patriarca bíblico también, que también se enamora de Raquel, pero primero tiene que casarse con su hermana y luego después la puede conquistar. Otra Raquel en la vida de nosotros, ¿no? Tenemos también a Alfonso XI de Castilla y de León, en el cual que dicen que en su corte había muchísimas amoríos entre hombres cristianos y mujeres judías, reflejando el papel de la comunidad en los círculos de poder de los judíos. Tenemos también los amores de Rodrigo, el último rey visigodo con Florinda la Cava en el siglo VIII, ¿no?, personaje legendario, hija de don Julián, por ejemplo, cuya vida también queda plasmada en el reino visigodo de Toledo. Y luego después, por ejemplo, dicen que entraron los árabes por culpa de este amorío. También tenemos Berenice de Cilicia en el siglo I después de Cristo, que era una princesa judía que tuvo relaciones y estuvo enamorada del emperador Tito. Estos son ejemplos clásicos de mujeres también, algunas judías y otras no, pero que dentro de la diferencia que hay entre religiones y demás, que pudo producir estas cosas.
Y no voy a olvidar, aunque no entra dentro del mundo judío, sino las relaciones también de Cleopatra, por ejemplo, con Julio César y Marco Antonio, Egipto y Roma, también, ¿no? Que también, bueno, pues es importante porque ¿qué tienen en común a lo mejor estas mujeres y estos hombres? Bueno, pues estas mujeres siempre han sido, pues como dicen, la causa de que vinieran a los árabes, la causa de que se perdiese una batalla, la causa como perdición, mujeres bellas que hacen caer a los hombres. Incluso también esto podría representar un poco, aparte de las distintas religiones, una dicotomía entre Oriente y Occidente. Y bueno, como son más o menos el tiempo, no sé si algo más. Muchas gracias. Buenas tardes y gracias por estar aquí y compartir vuestro tiempo conmigo. Gracias a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País por invitarme a presentar mi novela en este salón mágico, que me recuerda mucho la sede de la Real Sociedad de Santiago, donde estuve acompañada por Francisco Loimil y José Manuel García Iglesias, presidente y vicepresidente de la institución. Las Reales Sociedades nacieron con un fin formativo y para ayudar a la gente a encontrar un oficio. Y he de reconocer que yo me siento muy afortunada porque gracias a la historia que os voy a contar yo encontré mi pasión. Gracias también a Jorge Pinto Sala por acompañarme. Es un honor para mí contar con tu presencia. Gracias a María de las Nieves por explicar también nuestra historia. Gracias a Eduardo Paniagua por recuperar el patrimonio musical de nuestro pasado. Y gracias a Manuel Sanz porque va a retrotraernos al siglo XV. Un frío día de invierno. Hoy es 19 de marzo, día de San José y día del Padre, día que la matritense me propuso para presentar mi libro. ¿Qué pensaríais si os digo que este libro está dedicado en su primera página a mi padre fallecido y que comencé a escribirlo un 19 de marzo, día del Padre, en su honor? Imagino que muchos pensaréis que ha sido una simple coincidencia, otros que ha sido el destino, y seguro que alguien piensa que esto no tiene ningún significado. ¿Pero qué son las coincidencias? Según la filosofía racionalista, las coincidencias no existen. Todo acontecimiento tiene una causa aunque no la conozcamos. Según el existencialismo, es azar en un mundo sin sentido. Según la psicología de Jung, son sincronicidades con significado subjetivo. Según las ciencias exactas, es un evento estadísticamente posible. Según el determinismo, son acontecimientos que forman parte de un curso previamente trazado de la vida o del orden del universo, es decir, el destino. Y según la religión, son señales divinas o la providencia. Entre todas estas definiciones, yo me quedo con las señales divinas o la providencia, y quizá también con el destino, la fuerza que dirige la vida de las personas y determina el curso de los acontecimientos. Sea lo que sea, hoy vamos a hablar de esas señales que me han traído hasta aquí un día del Padre. Te quiero, papá, sé que hoy estás entre nosotros. No sé si conocéis la historia de la judía de Toledo y aquella novela publicada en 1955 por Leon Feuchtwanger con ese título, La judía de Toledo. Este autor decía al final de esa novela que la historia de Alfonso y Raquel nos interesa porque el atractivo mundo caballeresco de la Edad Media todavía sigue irremediablemente vivo. Que me lo digan a mí. Cuando acabe esta exposición entenderéis a qué me refiero. Hondas raíces el amor ha echado en el alma de Alfonso. No se quiebran cadenas que labraron tantos días, Raquel, tan fácilmente como piensas. Ni se puede borrar tan brevemente la estampa que en el pecho dejó impresa pasión tan generosa. Pues no bastan sustos, temores, sobresaltos, penas, disgustos, amenazas, desventuras, ni cuantos males la naturaleza por mayorazgo repartió a los hombres a retraer a quien amó de veras. Con esta estrofa extraída de la tragedia Raquel de Vicente García de la Huerta comienza mi libro. Un libro que tiene como portada un trazado del Camino de Santiago en el que aparece el paso honroso. ¿Quiénes de vosotros sabéis lo que es el paso honroso? El paso honroso fue un evento de caballería que tuvo lugar en un pueblo de León, en Hospital de Órbigo,
muy cerca de Astorga, en 1434, cuando era rey de Castilla Juan II, el padre de Isabel la Católica, y el protagonista se llamaba Suero de Quiñones. Ese noble enamorado, que se ponía una argolla de hierro en el cuello para simbolizar su prisión de amor. Ese caballero que tuvo que montar la historia del paso honroso para llamar la atención de su amada Leonor de Tobar. Aunque algunos investigadores atribuyen al evento un fin político, no amoroso, para desmerecer los pasos de armas que tenían lugar en otros reinos, entre ellos Aragón. ¿Pero qué es un paso de armas? Pues algo diferente a un torneo donde luchan grupos de caballeros o a una justa, donde un caballero con lanza combate con otro para demostrar su destreza en el manejo de las armas. Un paso de armas es un evento de caballería protagonizado por un mantenedor, quien, situado en un lugar fijo, prohíbe el acceso o paso a todos los caballeros que se aproximan al lugar por él defendido, retando a combate a caballo y con lanza a todos los conquistadores o aventureros que quisieran participar en la liza. Y el reglamento o los capítulos de ese paso debía ser publicado por el mantenedor con suficiente antelación, como de hecho ocurrió. 6 meses antes del evento, Suero hizo publicar en otros reinos los capítulos de su fecho de armas, razón por la cual llegaron a Hospital de Órbigo caballeros del Reino de Aragón, de Francia, de Italia, para participar en las lizas que iban a tener lugar junto a su puente, 1 a 1, caballero contra caballero. En total eran 69 conquistadores contra 10 mantenedores, porque Suero estaba acompañado por sus 9 hombres. Con él sumaban 10. Y estos eran los nombres: Lope de Estúñiga, Diego de Bazán, Pedro de Nava, Suero de Alvar Gómez, Sancho de Rabanal, Lope de Ayer, Diego de Benavides, Pedro de los Ríos y Gómez de Villacorta. Si vais a Hospital de Órbigo, veréis un monolito de piedra en mitad del puente con los nombres de estos caballeros. Los hechos ocurrieron un año jacobeo, en 1434, y lo que hizo Suero fue prohibir el acceso al puente del río Órbigo 15 días antes de la fecha de Santiago, 25 de julio, y 15 días después. Todo para llamar la atención de su amada, Leonor de Tobar, o quizá para desmerecer los pasos de armas que tenían lugar en otros reinos. Esto es lo que se cuenta. Todo empezó en Medina del Campo, provincia de Valladolid. En aquella época la corte era nómada y pasaba temporadas en Medina, en Tordesillas, en Valladolid, en Simancas, en Segovia, en Arévalo, en Madrigal de las Altas Torres. Un viernes de enero de 1434, Suero de Quiñones fue a Medina del Campo, donde estaba Juan II con su primera mujer María de Aragón y su hijo el príncipe Enrique, que más tarde llegaría a ser Enrique IV, para concertar su rescate. Suero apareció en el castillo de la Mota, en pleno baile de cortesanos, junto a sus 9 caballeros, todos vestidos con armadura, para pedir la autorización de su paso de armas al rey. A continuación, Manuel Sanz va a narrar cómo describe los hechos el manuscrito del Paso Honroso de Pero Rodríguez de Lena, versionado por Fray Juan Pineda años después. Muy poderoso rey de Castilla y de León, don Juan el II, con la muy ilustre y muy esclarecida, virtuosa y discreta señora doña María, su mujer, y con el excelente príncipe, su hijo e heredero, don Enrique, y con el magnífico y famoso señor don Álvaro de Luna, su criado, maestre de Santiago y condestable de Castilla, y con asaz de muchos otros hombres ilustres, prelados y caballeros de su magnífica corte en la noble villa de Medina del Campo,
viernes, primero día de enero del año de 1434 del nacimiento de nuestro Redentor, a la prima hora de la noche, poco más o menos. Estando en su sala, en grandes fiestas, agasajado, el honorable caballero Suero de Quiñones, con los otros 9 caballeros y gentiles hombres armados, todos en blanco, muy discretamente y con muy humilde reverencia, llegó a donde el señor rey sentado estaba, y, besándole pies y manos, con un faraute que decían a vanguardia, le presentó una petición fecha en la siguiente guisa. Deseo justo y razonable es, los que en prisiones o fuera de su libre poder son, desear libertad. Y como yo, vasallo y natural vuestro, sea en prisión de una señora de gran tiempo acá, en señal de la cual todos los jueves traigo a mi cuello este fierro, según notorio sea en vuestra magnífica corte de reinos, y fuera de ellos los farautes que la semejante prisión con mis armas han llevado. Ahora pues, poderoso Señor, en nombre del apóstol Santiago, yo he concertado mi rescate, el cual es 300 lanzas rompidas por el asta con fierros de Milán, de mí y de estos caballeros que aquí son en estos arneses. Según más cumplidamente en estos capítulos se contiene, rompiendo con cada caballero o gentilhome que allí verná 3, contando la que ficiere sangre por rompida en este año, del cual hoy es el primero día. Conviene saber, 15 días antes del apóstol Santiago, abogado y guiador de vuestros súbditos, y 15 días después, salvo si antes de este plazo mi rescate fuere cumplido. Esto será en el derecho camino por donde las más gentes suelen pasar para la ciudad donde su santa sepultura está, certificando a todos los caballeros y gentiles hombres extranjeros que allí fallarán arneses, y caballos, y armas, y lanzas tales, que cualquier caballero ose dar con ellas, sin temor de las quebrar con pequeño golpe. En notorio sea a todas las señoras de honor, que cualquiera que fuere por aquel lugar do yo seré, que si non llevare caballero o gentil home que faga armas por ella, que perderá el guante de la mano derecha. Mas lo dicho se entienda salvando 2 cosas: que vuestra majestad real no ha de entrar en estas pruebas, ni el muy magnífico señor condestable, don Álvaro de Luna. Es decir, Suero puso como requisito para su liberación romper 300 lanzas por él y sus caballeros. Finalmente se rompieron menos, pero como el plazo se estipuló en 30 días, los jueces declararon el rescate cumplido aquel 9 de agosto de 1434. Tras aquella gesta, Suero peregrinó a Santiago de Compostela para poner el collar que se ponía al cuello en señal de su prisión de amor en el busto de Santiago el Menor situado en la sala de reliquias de la catedral. Y un año más tarde, Suero se casó con la dama de la que estaba enamorado. Al parecer, los torneos, pasos y justas, que ya tenían lugar en el siglo XI en Francia, en Flandes, en Italia, en Castilla y Aragón, se pusieron muy de moda en el siglo XV, dejando atrás la faceta de entrenamiento militar. Pero según la Crónica General de España, ningún paso podía igualarse en significación, singularidad o apariencia al de Suero de Quiñones. En aquella época estaba de moda el voto caballeresco, mediante el cual los caballeros se abstenían de una cosa determinada hasta haber participado en una lucha. Era una lucha como forma de exhibición, a la que solían acudir caballeros jóvenes para darse a conocer, además de otros experimentados para acrecentar su prestigio. Y como hizo Suero, esos caballeros, protagonistas de esos espectáculos, acostumbraban a exteriorizar el voto con algún detalle en su indumentaria o atuendo.
y permanecían obligados bajo juramento a respetar ese voto hasta que fueran liberados por medio de una lucha, como hizo Suero. Además, esos caballeros solían escoger una dama a quien dedicar sus proezas y a la que adorar de por vida. Y esto es lo que hizo Suero, enamorado de Leonor de Tobar, a la que dedicó estos versos. Decidle nuevas de mí, e mirad si habrá pesar por el placer que perdí. Contadle mi fortuna e la pena en que vivo, e decid que soy esquivo, que non curo de ninguna, que tan fermosa la vi, que me hubiera de tornar loco el día que partí. Muchos os preguntaréis qué hace una madrileña que ha trabajado toda su vida en marketing, hablando de caballeros medievales, de hombres de la espada, de un suceso histórico ocurrido en León en plena ruta jacobea y de los amores de un rey con su amante judía. La realidad es que jamás me había planteado escribir un libro y no sabía lo que era un paso de armas hasta hace bien poco, por no hablar de Suero de Quiñones, de Alfonso VIII o Rajel Ezra. Esas personas no me sonaban de nada hasta el verano del año 2016. ¿Y qué ocurrió entonces? Pues que esas personas se metieron en mi vida descaradamente. Tanto que hoy estoy presentando el libro que habla sobre la amante judía de Alfonso VIII o la posible muerte de ese rey, no por unas fiebres tras la batalla de las Navas de Tolosa. Libro que también narra una nueva versión sobre lo ocurrido aquel año 1434 en Hospital de Órbigo. El plan B del paso honroso. Repasemos quiénes han escrito sobre el paso. Ha escrito Luis Alonso Luengo, Alfonso Camín, Clemente Bravo Guarida, Mariano Berrueta, Amancio Lavandeira, el Marqués de Alcedo y de San Carlos, Martín de Riquer, Policarpo Mingote y Tarazona y Carlos Taranilla de la Varga. ¿Y cuál es el nexo en común de todos ellos? Pues que todos son hombres. No he incluido a Pero Rodríguez de Lena, que es el notario de Juan II que registró lo acontecido esos días en Hospital de Órbigo, o a Fray Juan Pineda, que es el franciscano que versionó el texto del notario años después. Por tanto, algo nuevo tenía que llegar, la visión de una mujer. Analicemos lo que se ha contado hasta ahora sobre este evento de caballería y sobre Suero, en términos generales. Pues se ha dicho que a mediados del siglo XV la caballería se hallaba en decadencia y torneos, justas y pasos de armas empezaban a verse como un anacronismo. Según la Real Academia de la Lengua, anacronismo significa situar algo fuera de su época. Se ha dicho que este suceso fue un alarde propio de la nobleza ociosa ante la agonía del mundo medieval y de la clase nobiliaria. Se ha dicho que la nobleza, con este fecho de armas, empieza paradójicamente a escribir su acta de defunción, que la nobleza, instintivamente alertada de su desmoronamiento, por no poder seguir manteniendo el tren de vida que mantenía, a causa del deterioro de los ideales caballerescos, se deja arrastrar por la añoranza viviendo de recuerdos. Se ha dicho también que más de medio milenio después de aquel acontecimiento, a nuestros ojos parece ridículo, o si se quiere fantasmal, un episodio como este, en el cual un joven adinerado, por razones amorosas, monta todo aquel espectáculo con riesgo evidente de perder su vida. Y se ha dicho que Suero de Quiñones, por rescate de la prisión en que su señora le tenía y por codicia de fama durable. ¿Qué os parece? En resumen, la caballería se lleva en decadencia, fue un alarde propio de la nobleza ociosa, deterioro de los ideales caballerescos, viviendo de recuerdos, ridículo y casi fantasmal, por codicia de fama, pretexto sentimental. Y yo os pregunto, ¿realmente creéis que Suero era un pobre caballero enamorado, ansioso de fama? ¿Creéis que el paso honroso fue un alarde de la nobleza ociosa? ¿Creéis que esas fueron las razones? Pues no, en mi humilde opinión, claro está. Os contaba antes que Suero se metió en mi vida descaradamente y yo creo que lo hizo para que saliera a la luz una nueva versión sobre su paso de armas, que es la versión que he escrito, que nada tiene que ver con lo contado hasta ahora, que es una interpretación, por supuesto, es mi interpretación, con implicaciones internacionales y relacionada con el coleccionismo de reliquias, con los judíos, con un posible tesoro y con los saberes prohibidos en la época, que fueron la cábala y la alquimia. Y, por cierto, la caballería no debía estar tan en decadencia cuando en aquella época se fundaron numerosas órdenes de caballería, entre ellas la Orden de la Jarra y el Grifo, fundada por Fernando de Antequera, tío de Juan II,
rey de Aragón y rey de Castilla con Catalina de Lancaster, durante la minoría de edad de Juan II, su sobrino. Orden que nació en Medina del Campo en 1403, a la que tengo el orgullo de pertenecer. O la Orden de la Escama, fundada por Juan II, entre otras. Pero ¿cómo empezó todo? Pues con una historia de coincidencias. Empecé a encontrarme en mi vida coincidencias imposibles y llegó un momento en que empecé a investigar esas coincidencias. Como os decía antes, todo empezó un mes de agosto de 2016 en León, comienzo del Camino de Santiago. Eran vacaciones. Recuerdo que llegamos a León en tren un 1 de agosto y el plan era salir al día siguiente desde Sarria, que era el inicio de la etapa. Y como teníamos unas horas para hacer turismo, pedimos un plano de León y comprobé en ese plano que León tiene una calle que se llama Suero de Quiñones. Y aquello me sorprendió muchísimo porque yo trabajaba en aquel momento en la calle Suero de Quiñones, en Madrid. Y yo no sabía quién era Suero, pero no hice mucho caso. Lo interpreté como una señal sobre mi trabajo, pero tampoco tenía muy claro qué tenía que decirme esa señal. Y al día siguiente empezamos el camino. Y a los 4 días lo dejé. No llegué a Santiago, teniendo que planificar un día no previsto en Santiago de Compostela. ¿Y qué ocurrió en esa ciudad, en Santiago? Pues que encontré un mercadillo de libros en la calle, en la plaza de Cervantes, y compré uno titulado El peregrino de Compostela. Pensé, ya que no he acabado el camino, pues voy a leer sobre él. Y en ese libro me volví a encontrar con Suero de Quiñones. Es decir, en 4 días Suero de Quiñones se cruzó en mi vida 2 veces y yo no sabía quién era Suero. De modo que investigué quién fue ese señor y descubrí lo del paso honroso. Decía Coelho, el autor de ese libro, en 1434, un noble de la ciudad de León se enamoró perdidamente de una mujer. Se llamaba Suero de Quiñones. Y más adelante decía Coelho, era rico y poderoso e intentó conseguir la mano de su dama en casamiento, pero esta mujer no quiso ni saber de aquella inmensa pasión y rechazó al pretendiente. Y aquello me sorprendió muchísimo porque esa historia era la historia de mi vida. Es decir, yo tuve un pretendiente rico y poderoso que me tiró los tejos y no le hice caso, yo le rechacé. Aunque consiguió que me fuera con él tras 7 años de conquistas y pensé, pues es un paralelismo, Suero es mi amado. Y a raíz de aquello todo se empezó a liar porque entraron en mi vida otros personajes con otras historias de amor y se intensificaron las coincidencias con todos ellos. Y yo dudaba si el origen de mis coincidencias era el apóstol Santiago por lo del camino, o Suero, o Jacob. Sí, Jacob, el patriarca de la Biblia, que también se cruzó en mi camino, protagonista de otra historia de amor con una mujer llamada Raquel. Otra Raquel, la matriarca del pueblo judío, por la que Jacob también tuvo que esperar 7 años, que es el tiempo que mi amado esperó por mí. Y de este modo empecé a tener coincidencias insistentes con 3 historias de amor y sus protagonistas, Suero de Quiñones y Leonor de Tobar, Jacob y Raquel, y Alfonso VIII y Rachel Ezra, que Rachel es Raquel en hebreo, y 2 de esos hombres casualmente enamorados de Raquel. Y empecé a investigar a esos personajes y las gestas que protagonizaron, Suero de Quiñones y el paso honroso, Alfonso VIII y la batalla de las Navas de Tolosa, y Jacob y el sueño de Jacob, uno de los episodios más significativos de la Biblia. Y también a Rachel Ezra, la amante de Alfonso VIII, y al apóstol Santiago, por supuesto, mi guía. Pero lo que me dio el impulso para seguir esas señales, esas coincidencias, fue una frase que encontré en una Biblia abierta en una iglesia consagrada a la Vera Cruz. Frase del Cantar de los Cantares que decía: si es que no te conoces, oh tú la más hermosa entre las mujeres, sal afuera y ve siguiendo las huellas. Y eso hice. Empecé a seguir las huellas, esas huellas que Santiago estaba poniendo en mi camino, esas coincidencias, y poco a poco empecé a establecer mis propias hipótesis sobre esos hechos y lo que ocurrió con esos personajes, y a buscar datos que avalaran esas hipótesis, y los encontré. Por eso finalizo el libro con 100 páginas dedicadas a conclusiones, donde analizo e interpreto los hechos. Por tanto, mi relato tiene 2 historias paralelas, que es mi vida, desde que empecé a tener esas coincidencias, cómo he hecho esa investigación, y la historia de esos personajes, los cuales creo que tenían cosas que contar.
¿Pero qué tenía que contar Alfonso VIII? Pues que probablemente murió asesinado, no por unas fiebres, como se cuenta, así como su mujer Leonor Plantagenet, que falleció 26 días después. Un rey predestinado a hacer grandes gestas y a dejar una huella en la historia, como su fecha de nacimiento indica, 11 del 11 de 1155, 3 onces en su fecha de nacimiento. Un rey predestinado a vencer en la batalla de las Navas de Tolosa, como la fecha de la batalla indica, batalla acontecida en 1212. Otra fecha significativa, 12-12. En el libro analizo ambas fechas desde el punto de vista de la cábala. ¿Pero por qué mataron a Alfonso VIII? Eso tenéis que leerlo. Fueron varias las razones. ¿Y Rachel Ezra? ¿Qué tenía que contar Raquel, su amante? Pues que probablemente Raquel fue amante de Alfonso VIII y es posible que tuviera descendencia con el rey de Castilla. ¿Sabíais que Alfonso X, bisnieto de Alfonso VIII, hijo de Fernando III, su nieto, narraba este hecho en su Historia General o Crónica General de España con estas palabras? El rey se enamoró locamente de una judía que tenía por nombre la Fermosa, la Hermosa, y olvidó a su esposa. ¿Y sabíais que el rey Sancho IV el Bravo, hijo de Alfonso X y tataranieto por tanto de Alfonso VIII, advertía a su hijo de los pecados de fornicio de su tatarabuelo Alfonso en los castigos y documentos para bien vivir? Es decir, sus propios descendientes reconocían los hechos. Por otra parte, es posible que Raquel no muriera asesinada. Según Gerold Hilty, medievalista suizo que falleció en 2014, fue un cronista de finales del siglo XIII quien se inventó la muerte de la judía a manos de los nobles del reino. ¿Por qué? Tenéis que leerlo. Es más, en otras crónicas se afirmaba que Alfonso VIII construyó el monasterio de las Huelgas en Burgos para expiar su pecado tras la derrota de Alarcos. Y eso es falso, porque la batalla de Alarcos tuvo lugar en 1195 y el monasterio fue fundado en 1180. Es decir, ha habido intereses en distorsionar la historia de Alfonso VIII con Raquel. Historiadores como Juan de Mariana, Amador de los Ríos o Menéndez Pelayo avalaron la existencia de Raquel. Y Spottig y Marculeta exponen en su obra Alfonso VIII, rey de Castilla, y Raquel, la judía de Toledo, la misma conclusión a la que yo llegué. Y es que nadie cuestionó las aventuras amorosas de Ramón Berenguer IV, Jaime el Conquistador, Alfonso IX el Justiciero, el Príncipe de Viana o Felipe II. ¿Por qué entonces cuestionar la aventura de Raquel? Pues porque Raquel era judía. Muchas injusticias, ¿verdad? Por eso le he dedicado el título del libro. Es mi homenaje a Raquel. A partir de ahora, cuando oigáis a algún periodista decir que la relación entre Alfonso con Rachel Ezra es una fake news, ya sabéis qué pensar. Y referente al paso, algunas de las pistas que me ayudaron a descifrar el plan B fueron las siguientes. ¿Por qué aparecía el paso honroso en un mapa antiguo francés del Camino de Santiago? Mapa de una congregación de constructores relacionados con el Templo de Salomón. ¿Por qué el paso honroso era la ubicación más destacada de ese mapa? Porque esa ubicación estaba marcada con una estrella de 5 puntas, única estrella del mapa. ¿Por qué aparecía una rama de vid y un pajarito en ese mapa? ¿Por qué tantos símbolos alquímicos en ese mapa? ¿Por qué Suero puso su collar, símbolo de su prisión de amor, en el busto de Santiago el Menor? ¿Por qué Suero veneraba el salero de la Última Cena? ¿Y qué hacía ese salero en León, en el Paso? ¿Por qué cuando llegó a la Catedral de León en peregrinación, tras el Paso, dio una vuelta por el deambulatorio? 10 caballeros unidos por una causa que van a pedir autorización a un rey. ¿No es eso lo que hicieron los templarios? ¿Por qué il faut deliberer, que era la enseña del Paso, que es la frase que llevaba Suero en su brazo? ¿Por qué se hizo en esa ubicación geográfica, en Hospital de Órbigo, al lado de un puente? ¿Por qué había 2 congregaciones religiosas en ese evento de caballería, franciscanos y dominicos? ¿Por qué 300 lanzas y 300 carros que transportaron los maderos para construir los cadalsos? ¿Por qué lo de honroso, paso honroso?
porque un notario real recogió todo lo ocurrido esos días en Hospital de Órbigo. Un acta notarial de un paso de armas que ha sido calificado como un evento lúdico de una nobleza ociosa. ¿Por qué el alquimista Flamel estudió los planos y las enjutas absidiales de la Catedral de León? ¿Por qué Flamel, el alquimista, estuvo en León? ¿Qué hacía un maestre del priorato de Sion en León? ¿Y por qué dos reliquias relacionadas con la Última Cena estaban en León? Una de ellas descubierta hace bien poco. ¿Qué hacía el maestro constructor de la Catedral de León, Nicolás Francés, un arquitecto, pintor, miniaturista y escultor, en unas obras de construcción de un escenario al lado de un puente? Porque el notario real hacía una descripción exacta de ese escenario. ¿Qué importancia tiene cuántas tiendas había o las medidas exactas de esos cadalsos? Porque ese maestro llegó justo en 1434 a León. ¿Y por qué ese maestro insistió en trabajar en la catedral? ¿Por qué ese maestro fue después a Tordesillas? ¿Por qué trabajó en el monasterio de Santa Clara, Real Monasterio de Santa Clara? ¿Y por qué Nicolás Francés pintó el título de un salmo de la Biblia en los frescos de la capilla de Saldaña del monasterio de Santa Clara en Tordesillas? Miserere mei Deus. No os voy a contar más. Espero que podáis leer lo que me pasó. Os aseguro que os vais a divertir. Esta historia que os he contado ha resultado ser una investigación apasionante que me ha cambiado la vida. Razón por la cual digo en la contraportada, un relato inspirador que te ayudará a descubrir tu misión en esta vida. Y es que creo que si seguimos las señales, las coincidencias, la encontraremos, nuestra misión. Y mi historia es un ejemplo. Y para finalizar, me gustaría recordar lo que dice un artículo que publicó un periódico leonés referente al libro que os estoy presentando. Decía este periodista: la investigación de la autora pondrá a los leoneses en el camino de Don Suero y partirá las lanzas necesarias para dar a la leyenda la importancia histórica que merece. Y eso es lo que he hecho y voy a hacer, partir lanzas para que la historia de estos personajes sea conocida. Espero haber puesto mi granito de arena para que el paso honroso no solo sea visto como un paso de armas en el que un hombre enamorado quiere llamar la atención de su amada, aunque he de reconocer que eso es tremendamente romántico. Y también espero hacer justicia a Rachel Ezra, esa mujer que algunos están tratando de borrar de la historia solo por el hecho de ser judía y amante de un rey. Muchas gracias por escucharme y por interesaros por un pedazo de mi vida. Buenas tardes. Menos mal que Raquel nos ha dicho que nos vamos a divertir, porque yo creo que ha sido tantas preguntas y tan apasionada la descripción que estábamos entrando en un dramatismo de decir jamás podremos responder a todas las preguntas que dice y todo lo que acontece en su novela. Con lo cual me da pie no solo a presentarme como músico especialista en la Edad Media, que Raquel ha invitado para que hable de su libro y sobre todo el contexto musical de su época. Ha pasado ya 1 hora y 7 minutos, con lo cual pues creo que no merece la pena simplemente decirles una cosa. Es obvia, casi todas las épocas, o casi todas, por no decir todas, ha tenido música. La música ha existido siempre y sobre todo los poderosos se han acompañado no solo de los mejores médicos y los mejores consejeros, sino siempre de músicos. Con lo cual, todos los acontecimientos, desde la Biblia, que ha ido narrando hasta las épocas de Alfonso VIII y sus antecesores, y después sus sucesores y Osorio de Quiñones, está rodeado de su música y de música que se ha perdido o que hemos podido no perder, sino guardar en los diferentes códices, en los diferentes documentos y
a partir de la mitad del siglo XX, empezar a rescatar con esa afición o ese interés en recuperar el pasado con los elementos estudiosos de saber su entorno y su época. En el caso de la música, la reconstrucción o la recuperación de instrumentos históricos. En el barroco eso es difícil, pero posible. En el medievo es prácticamente imposible. Apenas hay instrumentos en los museos, porque los instrumentos son objetos de material perecedero y sin embargo tenemos muchísimos documentos en miniaturas, esculturas, pinturas e incluso arqueológicos que reflejan esos momentos musicales. Con lo cual, un día me llama Raquel y me dice: ¿eres Eduardo Paniagua? Es que he escrito un libro y te cito. Digo, bueno, pues qué estupendo, ¿qué pasa? Y entonces empezamos a hablar y por eso estoy hoy aquí, entre otras cosas. Nos hemos hecho amigos porque parte de mi trabajo musical ha sido inspiración o inspirador de momentos musicales de esta novela y también de otros novelistas históricos, porque la música tiene un poder singular y especial, y es que traspasa las fronteras, no hace falta saber idiomas, no hace falta nada, simplemente estamos abiertos, nuestras orejas escuchan y la música que quiere llega y se nos clava en el corazón o en la mente o en donde sea, y nos sirve para hacer ejercicio, para emocionarnos, para rezar o para cualquier otra cosa que nos parezca oportuna. Y eso es el poder de la música, que sucede en el tiempo y no como la arquitectura, como la pintura, que necesita unas superficies o un espacio donde ser creada. Después de este momento no me queda más remedio que hacer el momento publicitario claro y descarado. La cultura es muy importante, todos lo sabemos. Ustedes están aquí porque aman la cultura. La cultura está en los libros, está en los discos, está en los documentos de los creadores. No seamos perezosos en comprar los libros. Dinero que es pequeño, luego además, si nos gusta lo guardamos y si no lo regalamos. Es importante apoyar la cultura. Y en este día yo creo que nadie se puede ir sin llevarse un libro de Raquel. Ese es para lo que estamos, para entusiasmarles y para emocionarles. No era mi papel, pero yo se lo digo también. Y si de paso algún disco de los pocos que he traído les interesa, pues lo mismo. Músicas de la época de Alfonso VIII existen los trovadores y los troveros, no troveros, que existían, que nacieron en el sur de Francia, en la Occitania, y que luego infiltraron en las cortes españolas, las distintas, tanto en Aragón como en Castilla. Pero Alfonso VIII se sabe muchos porque era un rey muy generoso y muy caballeresco, por así decir, y muy famoso, entre otras cosas porque ganó las batallas contra los musulmanes, que en esa época, es la época de las cruzadas o post-cruzadas, las primeras, pues estaba completamente de actualidad. Era necesario enfrentarse al Islam y por eso sucedieron tantos eventos. Y por eso también ese resurgir de la caballería, aunque no siempre de una manera heroica. Con lo cual hemos podido hacer alguna grabación de estos trovadores occitanos que fueron invitados a la corte de Alfonso VIII. Lo mismo que se ha descubierto hace no mucho un cancionero del siglo XIII con unos 6 himnos a San Isidro. Cuando cita Raquel a San Isidro como ese pastor que se le apareció a Alfonso VIII para indicarle el camino mejor para ir a la batalla, resulta que él ya había estado varias veces en Madrid, entre ellos murió en Madrid su hijo heredero, con lo cual que había sido herido en una batalla en Talavera de la Reina. Conoció y vio el féretro de San Isidro y sus milagros de la lluvia, y porque era un personaje muy importante de Madrid, esa pequeña villa cercana y del reino de Toledo. Lo mismo sucede con la música de Alfonso X Sabio, desde el que tenemos grandísimas, la mayor colección de melodías de la Edad Media del siglo XIII. Muchos de los milagros de las cantigas se refleja el mundo de la caballería y esos valores de los caballeros de los que igual quería hablar, que a lo mejor, si me da tiempo, digo algo. Pero también ya en el mundo de Suero, de Quiñones, siglo XV, ha nacido y ha florecido la polifonía y existe una música bellísima del siglo XV, ya
previa a lo que sucederá inmediatamente en la época de Leonardo da Vinci y los grandes compositores anteriores a los grandes cancioneros del siglo XVI. En el siglo XV hubo cancioneros, pero tenemos una gran desgracia, y es que en el incendio del Alcázar de Madrid en el siglo XVII, antes de construir el actual Palacio Real, se quemó en los archivos reales, con lo cual en Aragón existe más documentación y en otros lugares mucha, pero en Madrid se ha perdido fundamentalmente todos los libros de música que estaban allí, no los que hemos conservado en las catedrales, en los monasterios, que suele ser música religiosa, pero la música cortesana ha desaparecido, o no, porque esos músicos que cambiaban de corte iban a un lugar a otro, y en Castilla y Aragón tuvieron absoluta relación con Nápoles, y allí hay cancioneros, o muchas de las melodías o de los poetas sí se recogieron sus poemas y se cantaron posteriormente en los cancioneros del siglo XV conocidos, canciones de Palacio, canciones de la Colombina, canciones de Segovia, etcétera. Los 7 o 8 canciones importantes, algunos solo fragmentarios, canciones de Uppsala. Con lo cual podemos hacernos perfectamente idea a ese doble aspecto de la música caballeresca y cortesana, como la que escuchábamos antes, o el bajo musical, mientras nos ha leído Manuel, pues también podemos interpretar y escuchar esta música hasta el siglo XV. A partir de mediados del siglo XV hay una exuberancia y hay ya muchas publicaciones. ¿Pero qué tiene que ver la música con la caballería? Pues mucho, porque la caballería, los caballeros son un reflejo de lo que hubieran sido los héroes mitológicos anteriores, es decir, son personajes admirables, heroicos, bellos, y entonces el caballero surge siempre como una persona noble, hermosa, de gran porte, con un caballo, el mejor caballo, los mejores. El mundo de los animales ligados a la caballería es muy importante. Hoy vivimos separados del mundo animal, pero quien no tuviera un caballo no era caballero, es decir, es importante esa relación y es esencial. Igual que los caballos tienen nombre, igual que tienen nombre las espadas, tienen nombre las corazas y las vestiduras de los caballeros. Ahora, no siempre el espíritu de caballería fue un espíritu como refleja Alfonso el Sabio en sus libros sobre caballería, y también Raimundo Lulio, Ramón Llull, que tiene un libro exacto donde explica cómo se forma un caballero, cómo hace el juramento un caballero, qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer y qué tiene que cumplir sus votos. Porque aparecen posteriormente otro tipo de caballeros, y en una segunda etapa, que es una etapa que llamaban, después de la heroica, la poética, que es la galantería, en la época de la mesa redonda de los caballeros del rey Arturo, donde de alguna manera ya aparecen pues la cacería, las batallas, los celos, el honor, la venganza, etc. Y sin duda luego el caballero felón, el caballero traidor, el caballero que no cumple con su promesa, que es proteger al débil, a la viuda, a ayudar en la batalla a su rey o a su caballero. Desde ese ideal de origen del mundo de la caballería hasta la debilidad precisamente de este caballero explotador, traficante de seres humanos, etcétera, etcétera, que se refleja como último reflejo en el Quijote. Es un poco desde el Cid hasta el Quijote. Tenemos una cosa singular en España, que es precisamente por haber tenido batallas importantes en el mundo de la caballería, que también tiene el mundo musulmán, en Al-Ándalus, en ese continuo batallas y honor y de alianzas, el crisol hispano eso no lo digo yo, lo dicen los libros, pero yo estoy de acuerdo, ha plasmado una característica en el pueblo español, que es el espíritu caballeresco. Eso no sucede en otros lugares. Y como consecuencia en una especie de aristocracia de espíritu, no solamente de aquellos nobles, porque los caballeros había nobles y caballeros de alguna manera populares, donde también tenían su caballo, pero no tenían los títulos de nobleza. Imaginaros este tejido, esta tela, junto con todo lo que ha contado la introducción en la historia, y después lo que ha contado Raquel con todas sus experiencias vitales que le han hecho hacerse tantas preguntas y investigar para hacer luego una narración, en efecto, amena y divertida, compleja, sorprendente, porque a veces no por lo que narra, sino por la sorpresa que produce en su autora,
y que entonces te hace ver que no todo el mundo conoce los acontecimientos, ni todo el mundo se fija en ciertos detalles. Eso es, yo creo que el valor singular, uno de los valores singulares de la novela. Como conclusión, pues a disfrutar en todo el posible buceo de la historia, a través de la literatura, a través de los historiadores, pero por supuesto a través de la pintura, la escultura, la arquitectura, las catedrales, los puentes, en este loco mundo de la caballería que a veces nos produce ese efecto de que estaban definitivamente locos. No solo los caballeros ligados a la nobleza, sino todo las órdenes de caballería. Otro capítulo aparte, magnífico y maravilloso, que son como monjes, caballeros, con voto de celibato, etcétera, que ayudan precisamente donde no llegan los reyes para la frontera, fundamentalmente, con las posibles invasiones del Islam o recuperaciones en este mundo de la reconquista de va y bien. Pues nada más, muchas gracias y se supone que ahora hay preguntas. Sí, bueno, pues antes de abrir un oportuno y supongo que muy necesario turno de preguntas, teniendo en cuenta todo lo que hemos oído, nos hace falta, a tenor, una especie de crítica o de comentarios sobre el libro que ustedes no han leído, pero sin duda alguna van a leer. Y esa crítica se la pido, por favor, a Nieves Sánchez de la Torre, para que nos ilustre un poco más sobre este libro, por favor. Pues muchísimas gracias a todos. Y nada, el libro me lo he leído muy rápidamente, la verdad, yo no sé de Raquel, porque me lo envió además en un taxis para que yo lo pudiera leer, y lo he ido muy deprisa leyendo, pero me lo he leído entero, entonces tengo que ahora leerlo más reposadamente. Pero bueno, voy a decir que el libro, a mí, a ver, no se puede catalogar, por ejemplo, como una novela, no se puede catalogar como un ensayo, no se puede catalogar como una autobiografía, pero sí que son las tres cosas a la vez. Yo pienso que es un libro que combina pasado y presente. Es una novela que nos cuenta una historia. Es un ensayo que, porque la autora analiza, interpreta, evalúa muchos temas históricos y literarios, ¿no? Políticos, desde un punto a veces subjetivo, pero siempre muy fundamentado. Expone ideas que nos hace reflexionar. Es una biografía, autobiografía, mejor dicho, porque nos da imágenes de su vida, pero también es un diario, porque ella escribe este diario hablando con un personaje, con un amor ahí, que le va contando, ¿no? Es una correspondencia. Raquel consigue, mediante un correo o un email, que es una técnica nueva, ¿no? También. No manda cartas como antes ibas al correo, sino que por medio de Internet. Esto es una nueva modalidad de comunicación, es una forma que está saliendo en algunos libros. Por ejemplo, me leí hace poco un libro que se llama El examinador, de Hannes Halle, una historia de estudiantes y crímenes, en el cual toda la trama y todo el libro es mediante correos electrónicos, mensajes de foros, es decir, la nueva tecnología. Por lo tanto, esta novela es muchas cosas. Ya presenta los hechos que ha comentado y con los personajes que han salido, como Alfonso VIII, Raquel, Suero Quiñones, Santiago el Mayor, Jacob, etcétera, etcétera. Es fantasía, es historia, es sueño y es una búsqueda personal que va desgranando todo a partir de las coincidencias. Yo pienso que es una búsqueda de esa perfección que intentamos encontrar todo, hallar en su propio camino y lo que va encontrando ella a partir de este momento. Nos va a llamar, si la leéis, algunas cosas muy graciosas, como lo del salero, de la última cena, o que miréis también en Compostela la cabeza de Santiago el Menor, que también me ha llamado mucho la atención, pero que no voy a decir más. Es una lectura que hay que hacerla, la puedes hacer como más rápida, leyéndola normalmente, o puedes hacerla más reposada, sacando todas las cosas. Yo intento en un libro ir apuntando más o menos todas las cosas que puedo ir investigando después. Entonces, bueno, te da muchas lecturas, hay muchas tramas, muchas lecturas, una lectura más suave, una lectura más profunda, ¿no? Y sacas tus propios conocimientos, tus propias reflexiones también, ¿no? Nos explica que hay muchas tramas uniéndose desde la época bíblica hasta la Edad Media y también entre Alfonso VIII y luego Suero de Quiñones. Lo va todo entrelazando, ¿no? Hay algunas hipótesis muy arriesgadas, pero llenas de encanto, y la mezcla también a libros muy eruditos, que ha leído muchísimo, la verdad, como de los más novedosas o transgresores. Por lo tanto, se puede, ya te digo, leer bajo muchísimos prismas. Puede que en todo no estuviera de acuerdo como historiadora, pero sí que lo que
esta historia, como lo cuenta Raquel, te hace pensar la historia de otra forma. La historia siempre es abierta, no es cerrada, entonces tienes que ir viendo las nuevas cosas que van saliendo, las nuevas tecnologías, las nuevas personas que van cambiando, sobre todo las personas jóvenes que van diciendo otras cosas importantes, ¿no?, que podemos también sacar conclusiones importantísimas, ¿no? Y como dice José María Bermúdez de Castro, uno de los arqueólogos de Atapuerta, hay que mover el cesto, es decir, tú vas poniendo cosas, vas diciendo otra teoría, que sea muy arriesgada, pero eso te hace también no quedarte estancado en un sitio, sino seguir enfocando la historia de otra forma. Voy a leer una cosa que lo he sacado del libro de Javier Sierra, El fuego invisible, que también hemos leído, ¿no?, y que es sobre la Premio Nobel de Literatura de 2007, Doris Lessing, que dice, es algo relacionado de lo que yo pienso que es Raquel. Los contadores de historias son los que nos llevan atrás y más atrás del tiempo, a un claro del bosque donde crepita un gran fuego, y los viejos chamanes cantan y danzan. El patrimonio de nuestros relatos surge del fuego, la magia y el mundo de los espíritus, y es ahí donde aún se conserva. Pregunta a cualquier narrador contemporáneo y te dirá que siempre hay un momento en el que es tocado por el fuego, con eso que llamamos inspiración. E inspiración es lo que ha podido encontrar Raquel con sus coincidencias. Entonces yo creo que es un libro que a mí me ha gustado, es muy ameno, pero también muy histórico y con mucha profundidad. Y muchísimas gracias a todos. Bueno, se abre ahora un turno de preguntas, por favor, por si alguien quiere preguntar a cualquiera de los presentes algo. Si levantan la mano, les acercamos un micrófono inalámbrico. Por ahí, por favor. Bueno, pues yo tendría dos preguntas. Una es en el plano histórico a la autora, que por lo visto pues ha investigado profundamente, y también a Nieves, que ella es muy versada en todas las cuestiones históricas. Me queda la duda de si la figura de los antepasados de Alvar Cabeza de Vaca, al igual que han contado sobre la influencia o todos los consejos que pudo dar San Isidro Labrador en la gran batalla de las Navas de Tolosa, si ha encontrado alguna referencia a ese nombre, a ese abolengo de cabeza de vaca relacionado con lo que es guiar a las tropas cristianas en la batalla de la Nava de Tolosa para poder coger los mejores puntos desde donde enfrentarse a las tropas almohades, ¿no? Porque creo recordar que tuvo sus antepasados, no sé en qué línea, una influencia o una actuación en esa batalla de las Navas de Tolosa. Y luego la segunda pregunta es si ella en sus investigaciones, a ti, has encontrado algunas connotaciones astronómicas dentro de ese mundo alto medieval que pudiera dar lugar a supersticiones, pudiera dar lugar a augurios, como sabes que debía de existir. Por ejemplo, yo tengo constancia de una gran supernova en el año 1006, que se veía durante todo el día, o tengo también constancia, por ejemplo, en lo que es el astrónomo en la corte de Luis el Piadoso, el hijo de Carlomagno, y también cuando vas por ahí, pues puedes observar, ya no solamente en el tapiz de Bayeux, lo que es el cometa Halley, sino también en la Basílica de San Francisco, lo que son los frescos de Giotto, el cometa Halley. ¿No te has acercado nunca a esos eventos astronómicos que pudieron marcar, señalar o influenciar en todas las cuestiones históricas? Esas son dos preguntas que quería yo hacer. Sí, voy a contestar las dos preguntas con una única respuesta, porque creo que la respuesta que voy a dar contesta las dos preguntas. Sí me he acercado, pero me he acercado desde el punto de vista de la cábala, es decir, es un libro que tiene mucha relación con el mundo judío. Yo no tenía conocimiento de qué era la cábala, es un tema que me ha intrigado bastante. He contactado con un cabalista para poder hacer este análisis, no lo he hecho yo porque yo no soy experta en cábala.
Y es interesante, no lo quiero desvelar aquí, pero es interesante leer lo que este cabalista, bueno, pues él analizando en concreto la fecha de la batalla de las Navas de Tolosa, analizando la fecha de nacimiento de Alfonso VIII, y luego también, por supuesto, en la época de Suero de Quiñones, la influencia de Enrique de Villena. En aquella época había muchísimos libros prohibidos y todos estos nobles, todos estos caballeros sentían muchísimo interés por ese conocimiento. Entonces, de hecho, Enrique de Villena le dijo a Suero de Quiñones que en su carta natal había una configuración astral determinada que le estaba influyendo en su mal de amores, ¿no? Entonces, toda esta temática está muy presente en el libro. Es tan interesante lo que cuento, pues que sobre todo también el análisis que hace este cabalista para leer esto y no sé cómo decirlo, hay que tener la mente muy abierta, ¿vale? Pero este cabalista también me ha dado su opinión sobre quién fue San Isidro, ¿no? Es interesante saber quién pudo ser San Isidro o quién es San Isidro para los cabalistas, ¿no? Bueno, creo que merece la pena leer ese análisis porque, que yo sepa, nunca se ha hecho. No, es que eso en concreto no es una temática de mi libro, entonces no. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, parece que no las hay. Solamente quería... ¿Sí? ¿Perdón? Solamente quería... ¿Hay preguntas, por favor? Ah, que no le veía, le tengo tan delante. Sí, perdóneme. Bueno, en principio creo que debo de presentarme porque soy el único judío que está en esta sala y además soy historiador. Raquel, te agradezco que hagas pensar a la gente. Como buen judío tengo dos pensamientos encontrados con relación a lo que has explicado. Uno es que en una parte estoy de acuerdo contigo y en otra estoy radicalmente contrario a lo que has expuesto. Dos cosas fundamentales. Has hablado del salero. El salero tiene que ver mucho con lo judío. Nosotros en Shabbat, cuando bendecimos el pan, lo mojamos en sal antes de distribuirlo. Y el otro, hablas de los caballeros ociosos. No te olvides que cuando mi querido don Miguel de Cervantes inicia el libro, habla de que lo dedica al ocioso lector. Eso también es importante. Bien, no hay más preguntas, ahora sí. Bueno, pues muchas gracias por su presencia. Solo recordarles que la próxima semana, el martes 24, tendremos un recital de los alumnos del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid con el piano, y acabaremos el mes con una conferencia muy interesante que nos dará Ana Calvo Mateo sobre dos figuras monumentales de la literatura española como son Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán, la conjunción de esas dos mujeres. Con eso acabaremos el mes de la mujer y acabaremos marzo. Pues muchas gracias, buenas tardes.